Bueno, buenos días a todos. El planteo de la idea de hoy es comenzar con la segunda parte del siglo XX y en un breve paneo lo que vamos a hacer es tratar de observar la situación general en el arte, la cultura y la indumentaria desde la década del 50 hasta aproximadamente la década del 70, como siempre lo hacemos, intentando oír algunas caracterizaciones generales como para que luego ustedes puedan complementar el panorama con todas las lecturas obligatorias que tienen para hacer. Bueno, paso entonces a presentar el Power. Bueno, la clase pasada, hacia el final de la clase, ya habíamos adelantado particularmente una acción que había generado la Cámara de la Costura de París, que se le había ocurrido hacer el Teatro de la Moda con estos figurines de no más de 55, 60 centímetros, mostrando que la alta costura parisina seguía viva y con la pretensión de que París siguiera siendo de alguna forma el ombligo cultural del mundo. Pero la realidad fue por otro lado, y lo que vamos a observar en términos históricos va a ser la emergencia de Estados Unidos como la nueva potencia occidental. Piensen que Estados Unidos en su propio territorio no registró ningún tipo de combate en la Segunda Guerra Mundial, con lo cual todo su sistema productivo está totalmente perfecto y como si esto fuera poco, Estados Unidos le prestó durante la guerra dinero a buena parte de los países europeos. Y una vez terminada la guerra mundial, también va a aportar fondos para lo que se llamó el Plan Marshall, que implicó la reparación de buena parte del sostén productivo europeo. Por tanto, entonces, va a ser Estados Unidos esta potencia, como dije antes, que tenga la capacidad para producir todo lo necesario para vivir, esté habilitada desde lo tecnológico. Buena parte de las fábricas que durante la Segunda Guerra Mundial habían sido fábricas de armas se reconvierten con nuevas líneas de producción que van a tener que ver con los enseres domésticos, con la tecnología doméstica. Entonces, tal como ven en las imágenes de abajo, desde la publicidad y desde el cine se va a difundir lo que se va a conocer como American Way of Life. Estas familias muy sonrientes que miran todos juntos este nuevo medio masivo de este nuevo medio masivo de comunicación que es la televisión. Estas mujeres muy divinamente vestidas y maquilladas, aún en situaciones totalmente domésticas. Vean cómo esta señora le está sacando brillo a todo su andamiaje doméstico, mientras el señor hace lo mismo con su automóvil. Es decir que frente a la escasez y a los racionamientos de la guerra, lo que ahora puntualmente se le pide a la gente, y sobre todo en Estados Unidos, es que consuman para que se vuelva a activar tanto la economía estadounidense como la europea. Bien, también como producto de la Segunda Guerra Mundial y a propósito del Tratado de Yalta que se firmó en 1948, el mundo va a quedar dividido en dos grandes bloques ideológicos.
Por un lado, el mundo occidental, que estará, como vengo diciendo, liderado por Estados Unidos, y por otro lado, el mundo denominado oriental o tras la cortina de hierro, que serán todos estos países del este de Europa y una muy buena parte de Asia, que va a estar liderado por Rusia, encabezando la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El mundo oriental va a tener como pauta de gobierno y pauta cultural el comunismo, mientras que el mundo occidental, la democracia con, en fin, algunas problemáticas en torno a ella. Otro de los temas que va a ser fundamental para analizar la indumentaria, el arte y la vida de la década del 50 puntualmente, va a ser la emergencia del sector joven. Por primera vez en la historia de la cultura y de la indumentaria, este grupo que hoy denominaríamos grupo etario decide vestirse en forma distinta a sus padres. Estos jóvenes a menudo culpan de los desastres de la Primera y Segunda Guerra Mundial a la generación de sus padres. Por tanto, como modelo van a proponerse desde la indumentaria y desde sus gestos culturales como algo distinto, como algo que está rompiendo con esas tradiciones familiares. Y en este marco va a aparecer también el rock and roll. Este ritmo heredero de distintas, o que abreva en distintas fuentes musicales, que va a caracterizar esta generación. Les puse dos fotos emblemáticas. A la derecha, James Dean, que era un actor que justamente populariza a partir de sus películas y a partir de sus propios usos cotidianos, la idea del jean como prenda emblemática de este sector joven y las remeras o camisas de mangas cortas, también de jean o de algodón, que también va a caracterizar a esta generación. De hecho, James Dean filma una película que se llamó, mejor dicho, Rebelde sin causa, y está enmarcando esta sensación de estos jóvenes que necesitan, como les decía antes, romper con las estructuras anteriores. Y arriba de todo, el que después va a ser el rey, Elvis Presley, con sus movimientos de cadera, que para los padres de los chicos que consumen la música de Elvis era totalmente escandaloso. Bien, en este contexto, en el año 47, vamos a observar la emergencia de Dior y de lo que se dio en llamar el New Look. ¿Cuál va a ser la propuesta de Dior? Pasada la Segunda Guerra Mundial, él va a decir que la mujer tiene que volver a ser femenina y glamorosa. Imagínense lo que opinaba Coco Chanel de esta nueva sujeción del cuerpo femenino que va a proponer Dior. Básicamente, lo que vamos a observar va a ser otra vez esta parte de arriba entallada, con un corte en la cintura anatómica, las grandes faldas acampanadas. Recuerden que durante la Segunda Guerra Mundial, en buena parte de los países europeos, regían estrictas normas para la confección de prendas en función a racionar el uso del textil. ¿Cómo va a reaccionar Dior? Justamente buena parte de sus prendas, buena parte de sus líneas va a tener que ver con la
amplitud de esas faldas y volver hacia textiles muy ricos y glamorosos. ¿Por qué citar a Dior? ¿Y por qué en esta breve teórica no citar a muchísimos otros modistas que también fueron muy importantes para la década del 50? Porque en la imagen que ustedes tienen a la derecha, hay una serie de figurines que son conocidos como las líneas de Dior. Si ustedes se fijan en las revistas de moda argentinas y de Latinoamérica y Estados Unidos en general, van a observar que todas las páginas de moda van a tener incluido algunos de los modelos de las líneas de Dior. Es decir, que durante la década del 50, y me animaría a decir que también por lo menos la primera parte de la década del 60, Dior va a ser el faro de la moda. A menudo los distintos modistas locales van a copiar, van a reversionar los modelos de Dior. Bien, ¿cuál es la situación en el arte? Luego de la Segunda Guerra Mundial, buena parte de los artistas jóvenes van a volver o van a trabajar y experimentar con la abstracción, ya que la figuración no les alcanza para expresar la angustia, el planteo existencial que dentro del ámbito del arte se genera a partir de reconocer las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Un filósofo como Adorno se pregunta si es posible volver a hacer poesía luego de Auschwitz, luego de las matanzas raciales horrorosas de la Segunda Guerra Mundial. A esta pregunta le podemos responder con el expresionismo abstracto en general y en particular con la obra de Jackson Pollock que tienen a su derecha. Como verán, como dice la placa, para Pollock la única realidad va a ser su propia realidad interior. Se va a tratar de un tipo de expresión abstracta que nada tenga que ver ni con lo geométrico ni con lo racional. Pollock va a hundir las raíces de esta fase de su pintura en el surrealismo y en buena parte del automatismo psíquico. En algunas entrevistas, Pollock obviamente se conectaba con buena parte de los métodos de creación surrealista, pero también va a investigar en algunas prácticas chamánicas, por ejemplo, de los indios navajos. Por tanto, la necesidad de algo así como sacar toda su expresión interior, este malestar interior, lo va a llevar a generar un método propio de trabajo que va a ser el action painting. Con esta idea de expresión, con esta idea de gesto, lo que va a hacer Pollock es trabajar con grandes lienzos y grandes lienzos que, como ven en la imagen de abajo, bueno, se me va, en la imagen de abajo, los tira en el piso y ya no le alcanza el pincel para trabajar en estas grandes superficies. Por tanto, llega a agujerear los tachos de pintura y va recorriendo la tela generando estas tramas,
estas redes, estas explosiones de color, casi como si se tratara verdaderamente de un rito chamánico. Ahora bien, ¿qué nos está pidiendo Pollock como espectadores? Por eso les pongo esta cita textual. Nos está pidiendo que no busquemos ninguna forma, que solo contemplemos, que nos despojemos absolutamente de todos nuestros prejuicios y nos hundamos, nos metamos en la pura contemplación de estos colores y estas tramas. De alguna forma también están resonando las palabras de Malevich cuando nos hablaba de la pura sensibilidad plástica. En este caso, abandonarnos a estas formas, perdón, no a estas formas, sino a estas redes de líneas y de colores, a diferencia del caso de Malevich, estamos asistiendo a un ejercicio totalmente personal. Y lo que va a predominar en esta última etapa de la pintura de Pollock va a ser el gesto propio del artista. Esta idea del gesto interior como forma de desahogar los demonios interiores, la vamos a encontrar también en el capítulo de los informalismos europeos que por razones de tiempo omitiré en este pequeño panorama. También dentro de lo que podríamos denominar el expresionismo abstracto, nos vamos a encontrar con otro autor, Rothko, que va a, en este caso, a trabajar sobre las superficies de color. Rothko no solo nos va a pedir que bajemos 4 cambios para contemplar las superficies de color, sino que también nos va a pedir un paso más allá, ya que él creía que el cuadro en sí mismo era poco menos que una instancia metafísica, una experiencia, una revelación. Es decir, también Rothko nos está exigiendo como espectadores que abandonemos nuestros prejuicios, que no busquemos formas y simplemente nos detengamos en la vibración de los colores. Como observarán, la forma en que se conectan las distintas superficies de color tiene que ver con esta idea de difuminado. Si en Bellas Artes, cuando vuelva a abrir, hay Rothko, una composición en Rothko, una composición en rojo de Rothko muy interesante. Al cabo de que uno está contemplando el cuadro, si uno se toma su tiempo en la contemplación, verdaderamente se observa cómo cada uno de los colores empieza a vibrar en función a este contacto poco preciso, difuminado, entre los distintos sectores de color. Una vez más, la posición requerida al espectador es de liberarse de todos los prejuicios con los cuales venga. Bueno, pero también hacia finales de la década del 50 nos vamos a encontrar con otro grupo de artistas jóvenes, otro grupo que también va a criticar el American Way of Life, pero desde una posición no abstracta, desde una posición de volver hacia las formas, hacia el dibujo y en este caso el collage.
uno de los, acá les estoy mostrando a la derecha, la obra de uno de los impulsores del pop inglés, Hamilton, que se pregunta con este collage qué hace que nuestros hogares sean tan atractivos. Como verán, hay una multiplicidad de objetos. Mr. Atlas, que era un señor que promocionaba gimnasios y formas o métodos ad hoc para tener esta musculatura, un chupetín pop, un grabador de cinta, una chica convertida en lámpara, una televisión, una lata de jamón, un afiche de historieta, una marca de auto, un cuadro tipo expresionismo abstracto, las nuevas comodidades de la tecnología puestas al servicio del hogar, con esta señora muy coqueta, con su falda acampanada, y los letreros de obras de teatro, de cine, pero ¿dónde está situada esta habitación? Bueno, no sabemos. Tal vez en el espacio, tal vez en la Tierra. Bueno, la idea entonces del pop, tanto en el inicio inglés como en su desarrollo en Estados Unidos, va a tener que ver con observar esta nueva forma de vida auspiciada desde el poder con una carga totalmente irónica. Otro de los grandes aspectos que va a, de alguna forma, revolucionar el mundo de arte, va a ser cómo en el ámbito del pop nuevamente vuelve a caer la diferencia entre alta y baja cultura. Todo lo que tenga que ver con los medios masivos de comunicación será rápidamente absorbido por la cultura pop, derribando este prejuicio entre alta y baja cultura. Desde el punto de vista de los materiales, también hay que decir que tanto el final de la década del 50 como toda la década del 60 va a estar caracterizada por la aparición de nuevos materiales y sobre todo materiales que tienen que ver con los derivados del petróleo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las distintas gamas de plásticos, en el caso de la pintura acrílica, en el caso de la escultura, también algunas esculturas que comienzan a trabajar con resinas acrílicas. Por tanto, en el ámbito del pop se va a generar una fuerte experimentación con estos materiales nuevos. Y también vamos a asistir a la caída de lo que se conoce como la división tradicional del arte, esta idea de dividir dibujo, pintura, escultura como ámbitos separados. A menudo los pop van a hacer uso absolutamente de todas estas herramientas en una misma obra. Seguramente esta imagen la tienen muy conocida y muy asociada a sus cotidianeidades. Se trata de obras de Andy Warhol, que va a ser uno de los pioneros del pop en Estados Unidos. Para Andy Warhol, cualquier objeto de consumo masivo, puede ser digno de representación, al igual que un paisaje tradicional o un desnudo tradicional. Bien, como verán, en primera instancia, ambas obras, tanto la reiteración de Marilyn como esta lata de sopa Campbell, son serigrafías, método que
se va a desarrollar ampliamente en la década del 60. Como ustedes saben, es un método de impresión, de grabado, que permite extender las tiradas con muy buena calidad y también el abaratamiento de los costos de estas series. Por tanto, la primera cosa que está haciendo Warhol con sus amplias tiradas de serigrafía, de grabado serigráfico, está discutiendo la idea de obra única que durante tanto tiempo se acuñó en el ámbito del arte. Es decir, estas obras de arte también pueden ser un bien de consumo masivo en teoría. Hoy sabemos que las obras o todo lo que Warhol firmó, hoy sale bastante dinero. ¿Por qué elegir en principio una lata de sopa Campbell? Porque no es cualquier elemento dentro de la vida cotidiana de Estados Unidos. Es, hasta el día de hoy, si uno va a cualquier supermercado americano, sigue encontrando latas de sopa de tomate Campbell. Esto tiene que ver, por un lado, con la propia biografía de Warhol. Él emigra con toda su familia a Estados Unidos cuando era bastante joven, con lo cual muchas veces lo único que tenían para comer era esta sopa de tomate. Por tanto, es algo bien significativo dentro de la cultura de Estados Unidos y sobre todo para las clases medias y bajas. Por eso elige como elemento emblemático esta sopa de tomate y eleva a la categoría de arte esta sopa de tomate. En el fondo también podemos reconocer cierto parentesco del pop con el dada. Todavía Duchamp estaba vivo y cuando le preguntan acerca de esta posible conexión del pop con el dada, Duchamp se enojaba muchísimo y decía que los pops en realidad eran unos tarados y que no habían entendido nada. Pero bueno, desde la crítica hoy podríamos decir que encontramos cierta conexión con esta idea de elevar a la categoría de arte esta lata de tomate. Ustedes tienen un texto de Elena Oliveras donde investigarán o discutirán en los prácticos aún más esta asociación. Bien, ¿por qué repetir la imagen de Marilyn? ¿Por qué repetir al hartazgo esta imagen de personajes de celebrities, diríamos hoy? Porque, bueno, en la reflexión que hace Warhol sobre los medios masivos de comunicación, muy tempranamente él nota esta idea de agotamiento de contenido con la repetición constante. Y no solo se da con las celebrities, esta repetición de la cara de Marilyn, le está no solo convirtiendo en un objeto de consumo masivo a Marilyn, sino también la va vaciando de contenido en cuanto ser humano. Y algo parecido encuentra que pasa Warhol con los medios masivos de comunicación y la repetición de una misma noticia trágica. En estos días explotó el puerto de Beirut y seguramente cuando vimos por primera vez las imágenes nos estremecimos frente al horror, pero cuando ya observamos por 10ª vez la imagen ya la naturalizamos. Y ya hemos naturalizado también el contenido del horror.
Bueno, esto es lo que intenta demostrar Warhol en su serie de accidentes, cómo a partir de la reiteración que ejecutan los medios masivos de comunicación, aún lo más horroroso lo terminamos naturalizando y neutralizando. Es decir, con esto podemos observar o podemos pensar que hay dos formas de leer el pop. La forma superficial de esta primera capa, pero como estamos en la universidad, nuestra obligación es también poder entender el pop en su dimensión de profundidad. Digamos que esta crítica de la sociedad de consumo y de esta sociedad más mediática también es fuerte y tiene que ver con esta profundidad, con esta diagonalidad en particularmente los análisis de Warhol. Otro de los miembros famosos del pop va a ser Lichtenstein, que también va a bucear en la cultura de masas estadounidense y va a elegir como objeto de estudio no cualquier cosa, la historieta. Ustedes saben que hasta el día de hoy el cómic ocupa un lugar bien importante dentro de la cultura americana. Entonces, lo que hace Lichtenstein, primero es una operación de cambio de escala. El pequeño cuadro de historieta lo convierte en una superficie de metro 20. Copia la textura de los puntos de impresión y toma una serie de íconos de esta sociedad americana más mediática. En este caso, la rubia tonta, a menudo frustrada por cosas muy pequeñas y muy intrascendentes. Pero también va a tomar a los superhéroes propios también de esta cultura, hoy diríamos, machista, propia de estos varones como que todo lo podían. En la base del pensamiento de Lichtenstein, cuando hace esta operación, está esta idea de que por más que nos alienten a consumir sin parar, el consumo no podrá nunca llenar nuestro propio agujero interior, digamos. Esta es la visión de Lichtenstein, esta visión crítica, otra vez, frente a esta sociedad de consumo. Y abajo, volviendo a esta idea de gesto, vean que tanto en las obras que vimos de Warhol, como en el caso de esta operación que hace de la historieta de Lichtenstein, no vemos el gesto del artista que sí veíamos en el caso de Pollock y de Rothko en el expresionismo abstracto. Pero bueno, aquí como crítica justamente al expresionismo abstracto, genera esta idea de gesto, entre comillas, serigrafiado Lichtenstein. Los pop van a pensar del expresionismo abstracto que son unos llorones. Les van a decir algo así como, bueno, basta de drama, basta de estar revolviéndose en la propia interioridad traumática. Bueno, pero así como Lichtenstein hace esta operación de cambio de escala con los cuadritos clásicos de historieta, Claes Oldenburg lo hace con elementos propios de la vida cotidiana. A la derecha, el broche de Filadelfia,
y a la izquierda un lápiz de labio montado en una especie de vehículo anfibio de la Segunda Guerra Mundial. Me interesa que vean la escala, en el caso del lápiz de labio con el farol y en el caso del broche con los seres humanos. Entonces vean qué interesante esta operación de pensar, ¿quién no tiene en su casa un broche de tender la ropa? Un elemento que se pierde por ahí, se rompe y no pasa nada. En cambio aquí se ha vuelto ícono, se ha vuelto un lugar importante, en este caso, dentro de una ciudad como Filadelfia. Es imposible pasar por alto este broche. Algo así como es imposible pasar por alto esta relación con la cotidianidad. Lo mismo en relación a este lápiz de labio, algo tan femenino, entre comillas, ensamblado en una máquina de guerra. Bueno, pero también dentro del ámbito del pop vamos a encontrar una deriva nueva, distinta, que no habíamos observado hasta el momento, que es el happening. Modalidad artística que necesariamente implica el recorrido del espacio preestablecido por parte del espectador. Sin el espectador, el happening no sucede. Pensemos que arrancamos la clase hablando de Pollock, de Rothko, de los distintos miembros del pop, y de las distintas posiciones en que estos artistas ponían al espectador. Con el happening directamente, sin espectadores, sin personas, en este caso, que estuvieran recorriendo la Menenzunda, obra de Marta Minujín, originalmente en el 65, la obra no se completa, la obra no existe. Entonces vean qué interesante la posición que implica en la década del 60 el espectador. Piensen que también contemporáneamente a esto, Umberto Eco está escribiendo la obra abierta. Y como si esto fuera poco, también en la década del 60 nos vamos a encontrar con las meditaciones del arte óptico y el arte cinético. En el caso del arte óptico van a trabajar con la abstracción, pero el sector de la abstracción geométrica, y van a retomar incluso las experiencias de la Bauhaus. Bueno, el trueno de recién me conmovió, me dejó sin palabras. Un trueno, pensé que había sido una explosión. Impresionante. De tu casa. Sí, sí, se nota que vivo en una zona un poquito descampada. No fue un flash, fue un trueno. Bien, de naturaleza. Hoy estaría para hablar de romanticismo, pero bueno, estamos con el arte óptico. Perdón la disrupción. Acompañaba en la performance de la teórica, decís. Claro, sí, otra que Marta Minujín, mira. Bien, estaba entonces en el arte óptico. Les decía que este grupo de artistas va a retomar experiencias, experimentaciones que ya habían comenzado en la Bauhaus, puntualmente las teorías de color relativo y forma que había trabajado Albers, y también se trabaja sobre las líneas de la Gestalt, que trabaja todo lo que tiene que ver con la percepción humana y trata de trabajar sobre las leyes de la percepción. Ahora bien, ¿qué es lo que, en este caso, Víctor Vasarely pretende con esta obra? Pretende que en las dos dimensiones del cuadro podamos observar movimiento, podamos observar una
tercera dimensión. Para que esto ocurra, necesariamente tiene que existir un espectador, tiene que existir un ojo humano que esté registrando las relaciones de percepción, ¿sí? Las relaciones de proximidad, de color. Mi ojo está continuamente asociando para que se forme en mi cerebro esta idea de cuerpo que está emergiendo del cuadro. En el caso del arte cinético, bueno, esta es otra obra, una obra de Brigitte Riley, que es una artista opt que está siendo muy revalorizada en estos últimos 2 años. De hecho, pude ver una retrospectiva de ella el año pasado, en el cual, bueno, creo que con la mediación de la computadora notamos aún más esta idea de inclusión del movimiento en un cuadro, en 2 dimensiones. Realmente era súper maniática la forma en que Brigitte Riley llegaba a estos cuadros, a estas composiciones. Y dentro, o como casi desprendimiento, que luego genera otra línea, nos vamos a encontrar con el arte cinético, y aquí les quise mostrar a nuestro crédito local, Julio Leparc, que va a ser uno de los principales artistas que en París va a investigar acerca de la percepción y del movimiento. En algunos casos, los dispositivos de Leparc prevén que el espectador mueva, toque algún botón, mueva alguna manija, accione algún tipo de mecanismo para que el movimiento suceda. Esta pequeña obra está en el Museo de Bellas Artes y es simplemente, si uno lo piensa desde los elementos constitutivos, es un rectángulo con rayas blancas y rojas y estas chapitas de bronce cóncavas. ¿Qué pasa? Conforme uno va caminando, parece como que las chapitas de bronce se están moviendo, están generando un movimiento. Por tanto, una vez más, para que la obra se complete, necesariamente tiene que existir un espectador. Alguien tiene que estar mirando y registrando ese movimiento. Bueno, en cada una de las obras de Leparc están pensadas desde ese lugar. Es necesario el espectador. En este caso, esta es una obra que la vi montada en la década del 80 en el Palais de Glass. Estas son nada más que hilos de tanza, lamparitas dicroicas y un espejo. Por tanto, hay tantas formas de ver esta obra como condiciones climáticas y espectadores. Entonces vean qué interesante cómo está cambiando casi lo que podríamos decir el estatuto de verdad. Con el arte óptico y con el arte cinético no hay una única forma de ver. Cada espectador va a obtener una resolución distinta. Y una vez más, es un arte que no existe sin un espectador. Bueno, ¿qué pasa en el ámbito de la indumentaria en la década del 60? Nos vamos a encontrar con esta falda sumamente corta, que se va a denominar minifalda, ríos de tinta acerca de si Courrèges o Méricoine fueron los creadores de la minifalda. Pero más allá de eso, lo que me interesaría mostrar en esta imagen de Courrèges es
no solo la idea de minifalda, sino también la idea de vestido trapecio, vestidito que recordaba a los vestiditos de las niñas, y como si esto fuera poco, no sé si alcanzan a ver, se trata de vestidos hechos de plástico. Es decir, que esta idea de la experimentación de la cual hablamos en el ámbito del pop, por ejemplo, con distintos materiales, también va a llegar al campo de la indumentaria y al campo de la pasarela. En este caso se tratan de, literalmente, vestidos de plástico de creación de Courrèges. A mano derecha, Rabanne, también investigando con distintos materiales, y vean qué interesante cómo en este vestido hecho con plaquitas de metal, como por un lado está la referencia a la cota de malla de la Edad Media, pero por otro lado la referencia al arte óptico, como vimos recién, cómo Rabanne está trabajando con rectángulos y cuadrados de distintos tamaños que hacen justamente que mi ojo vaya percibiendo distintos puntos en esta indumentaria. Bueno, la mencioné antes, Mary Quant va a ser uno de los íconos de la década del 60, con su tienda en la cual va a proponer estas faldas tan cortas. Y a la izquierda, también una imagen emblemática, una modelo, Twiggy, vistiendo una creación de Mary Quant. ¿Por qué la muestro a Twiggy? Porque empezamos la clase mostrando el New Look, esta mujer de cintura marcada, con estos corpiños que parecían conos, y nos encontramos con la imagen de un cuerpo propiciado desde la indumentaria en la década del 60, que tiene que ver con esta mujer que tiene cuerpo de niña. Este cuerpo sumamente casi sin formas, o sea, no es esta mujer abundante en busto y de cintura pequeña, reitero, como en la década del 50. Es decir, hay un verdadero cambio de la forma, de las formas femeninas que se publicitan desde la moda. Un cuerpo bastante andrógino, que va a ser otra de las líneas de la indumentaria de la década del 60. Como si esto fuera poco, también en este panorama debemos mencionar a la cultura hippie. Estos jóvenes que protestan puntualmente contra la guerra de Vietnam, estos jóvenes que vuelven a leer filosofías orientales, y estos jóvenes que tras la primera crisis del petróleo del 73 vuelven a los textiles de la tierra. Como les decía antes, esta nueva idea de cuerpo, esta idea de androginia que va a recorrer la década del 60, la vamos a ver tomada en la pasarela por Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent va a decir, ahora la moda está en las calles. Por tanto, buena parte de estos modistas lo que van a hacer es tomar lo que hoy diríamos tendencias callejeras y estetizarlas y llevarlas a la pasarela. Es aquí como por primera vez en una colección de pasarela, de prêt-à-porter, vamos a encontrar un conjunto de pantalón y chaqueta, este smoking femenino en torno al año 66. Bueno, muy rápidamente, el final de la década del 60 y buena parte de la década del 70 va a ser un momento sumamente caótico y violento, desde la protesta de los estudiantes de la Sorbonne en París en 1968, en mayo del 68, con estas
consignas que luego se repitieron por todo el mundo hasta el cansancio, la imaginación al poder, todo es posible, nada es imposible, etcétera, etcétera. Estos jóvenes que les salen a disputar el espacio público a un gobierno conservador como el de Gaulle, estos jóvenes que hacen alianza con los trabajadores e intelectuales. También final de la década del 60 y toda la década del 70 va a estar atravesada por las dictaduras militares en Latinoamérica y con la contrainsurgencia de buena parte de los grupos guerrilleros latinoamericanos. Es decir, tanto África, Asia como Latinoamérica van a ser el territorio de la lucha de la Guerra Fría, con apoyos para los gobiernos más conservadores de parte de Estados Unidos y con apoyos de Cuba o Rusia para algunos movimientos contrainsurgentes. También, desde el punto de vista del cine, va a ser una década en la cual vamos a observar obras muy interesantes, como en 1971 se estrena La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, una película que creo vale la pena seguir viéndola hasta el día de hoy, en la cual se reflexiona muy tempranamente, no solo sobre la violencia, sino sobre la forma de represión del Estado de esa violencia. Y por otro lado, en el 77 se inaugura la saga de la Guerra de las Galaxias, que también abre toda una línea muy, muy imaginativa también, con algunos rebotes dentro de la indumentaria. Como les había dicho antes, en el 73 nos vamos a encontrar con la primera gran crisis del petróleo, en el cual se empieza a hablar, a pensar en términos de ecología, y por tanto también se empieza a discutir sobre las fibras derivadas del petróleo. Y como les dije antes, vuelve esta idea de, motorizada por la cultura hippie en principio, de volver hacia los textiles de la tierra. Bien, y como si esto fuera poco, de alguna forma la década va a estar cerrando con la primera revolución de tipo teocrática, que va a ser la que va a comandar el Ayatollah Khomeini, que toma el poder en Irán y va a iniciar lo que van a ser estos, como dije antes, estos poderíos teocráticos en el Oriente Próximo. ¿Qué pasa con la pasarela? Bueno, así como Yves Saint Laurent había tomado el pantalón y la chaqueta de la calle, toda esta idea del folk y toda esta idea de los textiles de la tierra también es estetizada por la pasarela. Y también en la década del 70 se revaloriza, por ejemplo, la lana. Y este tipo de tejido es parte del discurso de la moda. Muy rápidamente, porque me queda bastante poco tiempo, me gustaría señalar otro de los movimientos que va a ser fundamentales en el arte, porque va a tener derivas hasta el día de hoy, que también inicia en la segunda mitad de la década del 60, pero se va a expandir a lo largo de la década del 70. Estoy hablando del conceptualismo, un tipo de arte en el cual, como su nombre lo indica, ya no va a interesar el objeto final, sino la reflexión en torno a una idea, en torno a un concepto. Desde el punto netamente esteticista, no es un arte demasiado lisonjero
para los ojos, para la percepción, porque es un tipo de arte que va a exigir otra vez, otra exigencia distinta al espectador. El espectador ahora tiene que pensar, tiene que conocer estrictamente la poética, es decir, qué quiso decir ese artista para interpelar o sentirse interpelado por la obra. Muy rápidamente, uno de los primeros conceptualistas, Joseph Kosuth, una obra muy famosa, Una, dos, tres sillas, una obra tautológica, una obra que pone una silla material, una fotografía de la silla y la definición del diccionario de silla. Las tres son sillas, pero a la vez las tres son cosas distintas. ¿Cuál es la idea de Kosuth? Reflexionar sobre el lenguaje y sobre la realidad. ¿Qué decimos cuando hablamos? ¿Qué pensamos cuando hablamos? Algo similar es la apelación a esta obra en neón, 4 colores, 4 palabras. Pero también el conceptualismo va a tener múltiples derivas y también le quería mencionar en el poco tiempo que me queda la obra del alemán Joseph Beuys. También la obra de Beuys va a ir directamente a el intelecto del espectador, a la reflexión del espectador. Pero lo más interesante de Beuys va a ser la ampliación del concepto de realidad. Él va a decir que la realidad va a implicar el entorno, el ambiente, y va a ser uno de los primeros artistas conceptuales que se va a preocupar por la cuestión ecológica y medioambiental. De hecho, trabajó muchos años con los verdes alemanes, que es el primer movimiento ecologista registrado en el mundo. Y como si esto fuera poco, acuña también un concepto interesantísimo, que es el concepto de escultura social, a partir del cual dice, todo ser humano es un artista. ¿Por qué? Porque todos tenemos la capacidad de modificar nuestro medio ambiente. Es decir, que buena parte de las acciones de Beuys van a trascender lo meramente estético y artístico y se van a involucrar con toda una sociedad. A menudo va a ser parte de focus groups en distintos pueblos alemanes que intentan ver cuáles son las problemáticas que tiene puntualmente esa región y ayudaba a organizar a todo ese pueblo para reclamar frente a las autoridades pertinentes el arreglo de esas situaciones puntuales. Obviamente, el lugar del espectador que está previendo Beuys en realidad es un lugar de inclusión total. Ese espectador se tiene que convertir en un artista, tiene que ser parte de la escultura social. Por eso, lo más rico de Beuys eran sus acciones. Por tanto, la musealización de las mismas, la verdad, es bastante complejo, porque uno queda como muy alejado de la intención primaria de Beuys. La otra deriva, perdón, voy a tomar 5 minutitos más, dentro del conceptualismo es lo que podríamos denominar el conceptualismo político. En línea con lo que estaba proponiendo Beuys, estos artistas a menudo deciden abandonar la pintura o el dibujo y van a pensar también en involucrarse en la realidad de una situación concreta. Este fue el caso de Tucumán Arde, un hecho que sucedió en Rosario en 1968 y tiene que ver con un grupo de artistas que viaja a Tucumán y registra el trabajo infantil, la pobreza, el maltrato que vivía buena parte de los tucumanos que trabajaban en forma directa o indirecta
con la producción de azúcar. Esta exhibición se da en el 68, dictadura militar de Onganía, con lo cual le están saliendo a discutir desde el arte a un gobierno dictatorial. Obviamente, el gobierno de Onganía no se queda quieto y al segundo día de la muestra la cierra. De hecho, fue una muestra silenciada hasta la vuelta de la democracia en la década del 80. Y con esto casi estoy terminando. Otra de las derivas del conceptualismo va a ser el land art, el arte de la tierra, es decir, esta intervención directa sobre la naturaleza. Habíamos hablado que dentro del conceptualismo no interesa la resultante final de la obra. Y en este caso, la obra va a ser totalmente efímera, ya que la propia naturaleza va a destruir la obra. ¿Qué es lo que nos quedan? Fotografías, videos, películas. El hecho artístico se está dando fuera de la galería. Vean qué interesante la disipación del objeto en sí mismo. Importa el gesto, importa la poética de lo que cada una de estas expresiones quiere comunicar. Y ahora sí, por último, otra de las derivas posibles dentro del conceptualismo es aquello que tiene que ver con el cuerpo como sostén. A menudo el cuerpo de un actor, como es el caso de esta acción de Rudolf Schwarzkogler, miembro del accionismo vienés, o a partir del cuerpo propio. Esta es una acción de Yoko Ono en su calidad de miembro de Fluxus, en el cual invita a los espectadores a que corten una parte de su propia indumentaria. En el caso de Schwarzkogler, su discurso tiene que ver con esta crítica hacia ciertas intervenciones médicas, a cuestionar ciertos límites con respecto a la invasión, a los métodos invasivos de la medicina sobre los cuerpos. Y una artista que ustedes conocen, una pionera de lo que hoy podríamos denominar performance, es decir, que dentro del ámbito de los conceptualismos de las décadas del 70 se encuentra el germen de un área que hoy tiene sus reglas y sus movimientos propios, como es la performance. Se trata de Marina Abramovic y Uliay, que era su compañero en la década del 70. Esta es una performance del 77, una performance que se dio en Italia, Imponderabile, en el cual ellos se colocan en uno de los accesos de la galería y si la gente quiere entrar a ver qué pasa ahí adentro, necesariamente tiene que atravesar estos dos cuerpos desnudos. Y bueno, la de arriba es del 78, en el cual ambos performances están sosteniendo el grito, algo parecido como pasó con el trueno hace un rato, ¿no? Sorprender al espectador con este grito. Una vez más, sin el espectador, estas obras no suceden. Esta nueva postura del arte necesita de nosotros o de quien se proponga para ello. Bueno, ¿preguntas? No les quiero tampoco robar más tiempo a los prácticos. Entre la computadora lenta y el trueno,
usé más minutos. Equipo, ¿alguna cosa que quieran decir? No, ¿No? un montón de información. No nos diste respiro, mirá, ni el trueno, ni la cantidad de arte. Excelente, igual. Me voy a tomar un mate. Sí, total. Respirá. Bueno, última pregunta. ¿Alguien con dudas? Bueno, chicas, entonces me despido. Bueno, buenísimo, buen fin de Rosana. Así que, bueno, los dejo a todos en mejores manos. Chao, chicos. Gracias. Nos vemos el viernes que viene.